Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Realmente, si leemos esta parábola, yo mientras la leía estaba pensando que es para, digamos, emocionarse realmente, ¿no? Porque la historia es hermosa y su mensaje también. Pero nos cuenta como el hijo menor de un hombre decide pedir la parte de sus bienes que le corresponde. Que si tenemos en cuenta en el libro de Deuteronomio 21, digamos que nos explica que sería la mitad, o sea, no sería la mitad, sino la mitad del primogénito, que es el hermano mayor. Digamos que el primogénito siempre tenía más valor que los demás hermanos, y es curioso decir, bueno, o sea, no vas a recibir la mitad, sino la mitad de lo que recibiría tu hermano mayor, que es el mayor de ellos. Y una vez que ha juntado todos los bienes, el hijo menor decide irse a una provincia lejos, se prepara, digamos, su maleta, su equipaje, se compró su billete, buscó su hotel y se fue. Se fue donde puede desperdiciar sus bienes perdidamente y quizás en sus deleites, en su corazón, en sus deseos, y digamos que haciendo fiesta y diversión con los amigos que supuestamente ha encontrado y digamos que ha conocido y que uno podría poner por nombre y ejemplos, digamos, un montón de, digamos, lo que significa pues hacer fiesta, hacer diversión con la gente, digamos que los amigos, que son muy buenos mientras tenga la herencia, son buenos amigos. Digamos que luego ya cambiará de opinión. Y digamos que no es digamos que podríamos decir que no es el pecador, el hombre natural, que decide, digamos que reclamar su vida y vivirla alejada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Al igual que el hijo menor, se fue a una provincia, digamos, apartada. De su conciencia, digamos, estará lejos. Digamos que así nadie le dirá nada y digamos que tampoco le verán. Y su conciencia, como decíamos, estará callada. Mi vida me pertenece y yo hago lo que me apetece. Esa deducimos que era su deseo. Digamos, no quería estar cerca del padre, no quería estar cerca de su familia y por algún motivo, que digamos que tampoco lo explica exactamente, pero decide marcharse para estar lejos. Quizás porque no quería que le viera su padre, digamos, lo que él entendía por diversión o hacer lo que le gustaba. Y cuando ya no le quedaba nada, digamos que ni siquiera, digamos, ya ningún amigo, digamos que se encuentra solo, ya ha gastado todo, dice, digamos, ya se lo gastó todo y estaba solo. La provincia sufre, digamos, una gran hambruna, un problema, ¿vale? Digamos, y digamos que empezó a faltarle a él también, ¿no? Digamos, como estamos en crisis actualmente, vemos, digamos, la dificultad que hay siempre. Digamos,
actualmente para hacer frente a ciertas cosas y a gran parte de la población. Pues aquí pasaba lo mismo. De repente pasa lo inesperado, lo que nadie se supone que dejará, o lo que nadie piensa que va a pasar, pasó. Pero ya había gastado todo, no tenía nada, y se encontraba solo, lejos de casa, sin nada que poder hacer. Digamos que nadie le ayudaba y digamos que ya no tenía que gastar, ya no le servían para nada, hasta el punto que se acercó a un desconocido, como dice, el cual le envía a una hacienda para cuidar a los cerdos. Y estaba deseando comer la comida de los cerdos, digamos que eran las algarrobas, ¿no? Llega al punto que lo primero que se le ocurre es a un desconocido. Y dice, bueno, el desconocido dice, mira, pues vente, que yo tengo una hacienda y vas a cuidar de los cerdos. Notemos que Jesús estaba, o digamos que lo más seguro que estaba delante de los fariseos, cuando contaba esta historia. Digamos que es menciona algo horrible para los judíos, que es el cerdo. Es animal inmundo. No, o sea, a ver, ¿qué más horrible hay para un judío que tocar un cerdo? ¿No? Y dices, bueno, digamos que pensarían los fariseos, pero ¿cómo se atreve a contar esto en la historia? ¿No? Dice, para ellos el cerdo era un animal inmundo, para los judíos. Para nosotros, el cerdo, digamos que hasta los andares se aprovechan. Digamos que hoy día tú dices, vale, o sea, a lo mejor vas, por ejemplo, digamos que a una excursión y dices, oye, una butifarra, está buenísima. Pues judíos eso, o sea, impensable, ¿no? O sea, digamos que es un contraste como diciendo, o sea, el Señor a veces hace las cosas a posta, o sea, para llamar la atención. Hasta que un momento, viendo su situación, digamos que reflexiona, digamos, en un momento de lucidez, y no sé si dónde lo dice ahora, pero dice que, digamos que, sí, en el versículo 17 dice, volviendo en sí, o sea, diciendo, voy a reflexionar, ¿no? O sea, digamos que reflexiona, que tiene un momento de lucidez en su pensamiento y recuerda que los jornaleros en casa de su padre no solo tenían que comer, sino que tenían en abundancia. O sea, qué comparación. Un hijo que lo tiene todo, decide marcharse, malgasta lo que tiene, o sea, se ve en la situación de que está haciendo algo que para él era impensable, digamos, como judío, pero piensa y reflexiona en sí y dice, hombre, es que los jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo, ¿no? Entonces, pero entonces tenemos que pensar que los pecadores que cuando están pasando una situación difícil y que ya no tienen nada y ven cómo han malgastado su vida hasta la fecha y están solos, sin que nadie les pueda ayudar, entonces se ven en esa situación, reflexionan al igual que el hijo pródigo. Quizás otros, aún así, sigan envueltos en vivir de forma perdida y se conforman con pues apacentar cerdos, ¿no? O sea, es igual, vivo perdidamente, pero me sigo revolcando en lo que es en la vida como si fuera un cerdo, ¿no? O sea, la suciedad. Y comer algarrobas, porque en su pecado siguen en su engaño, digamos, revolcándose como el cerdo. Dios ha dado al hombre la libertad de creer en él y no ser condenado, o de no creer y amar las tinieblas y sus obras y ser condenado, como lo enseña en Juan capítulo 3. Dice, digamos que escoger a quién servir. O sea, Dios al hombre digamos que le da a escoger a quién quiere servir. Pero tu decisión va a depender si te vas a condenar o no te vas a condenar. Dice, el hijo, el pródigo, digamos que no solo reflexionó y ve su situación, sino que decide levantarse y volverse al Padre. ¿Vale? Entonces,
o sea, no solamente lo reflexiona, digamos que se da cuenta de que él está peor que los jornaleros con su padre, sino que reflexiona pero actúa, se levanta. Dice, digamos que decir levantarse y volverse al Padre y confesarle y reconocer su pecado delante del Padre. Y que por ello no se merece más que ser considerado como un jornalero más. O sea, él se da cuenta de lo que ha hecho. Me he marchado, he desperdiciado mis bienes, mi vida, me he visto envuelto en algo que no quería, pero por lo menos ha reflexionado y se ha levantado. ¿Vale? O sea, no es que se quede donde está. O sea, ve su problema, ve su situación, pero sigue lo mismo. No, él se levanta. Y dice, el pecador arrepentido, el pecador que cambia, ve cómo han vivido perdidamente y malgastado sus vidas en el pecado y en su egoísmo, no es el que se lamenta de su situación, sino el que mañana sigue igual y no hay cambio en él. Pero la reacción del padre con el hijo pródigo es que acude a él, que se abraza al cuello, que le da un beso, le da un vestido nuevo, le pone anillos, digamos que le calza con unos, digamos que le pone zapatos nuevos y hace una fiesta sacrificando un becerro gordo, porque su hijo había muerto, pero ahora que ha vuelto, ha revivido. Evidentemente el hijo no pagó nada, estaba arruinado. Dice, había malgastado su parte. Esto la Escritura lo llama gracia. Es la gracia del Señor. El cristiano o el inconverso, dice, reacciona y va al Señor y ve su situación, pero actúa, se levanta, acude al Señor para estar cerca y buscar una solución a su problema. Porque es un don de Dios. Nosotros somos como el hijo pródigo. Hemos cogido nuestra vida y la hemos vivido apartados, dando la espalda al Señor, hasta el día que realmente somos confrontados, en realidad, y por circunstancias, y resultado de vivir de forma perdida, vemos que hemos malgastado nuestras vidas en nuestros deseos y que nosotros nos merecemos la muerte por cuanto somos pecadores. Pero, como nos dice en Romanos, capítulo 3, versículo 22 al 24, nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la gracia. O sea, yo no puedo pagar, primero porque estoy arruinado, no tengo nada que ofrecer, pero el Señor, el amor, en su gracia, es lo que hace. Tú no haces nada, Él hace todo. Confiesa tu pecado, reconoce tu situación, no busques excusas, simplemente di lo que es. También nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y la fiesta por la que, digamos que nosotros éramos muertos, pero hemos revivido, y como nos dice en el versículo 24, y no solo esto, sino que nos ha dado vestido nuevo, nos ha puesto un anillo en la mano, nos ha calzado y en nuestros pies, y también hubo un sacrificio que es el de Cristo. Para esto fuera posible la gracia. La gracia no hubiera sido posible si no hubiera habido un sacrificio, que es el de Cristo. Esta es la gracia de Dios, es un favor inmerecido. No tenemos ni gloria ni mérito. Dios en su misericordia ofreció a su Hijo.
no tenía necesidad. Nosotros, como el hijo pródigo, solo tuvo que reflexionar en medio de toda esta situación y volver su mirada y pensamiento al Padre y reconocer su pecado y admitir nuestra posición. Es tan sencillo como eso. A veces lo complicamos, queriendo justificarnos. No tienes justificación. Pero el primer paso es reconocer dónde estás. A partir de ahí, el Señor, si tú reflexionas y admites lo que el Señor ha hecho por ti y confiesas tu pecado delante del Padre, Él hará el resto. Su obra, Él hace, tú no haces nada. La gracia es eso. Entonces dice, pero digamos que ahora miremos, digamos de otra manera, al hijo pródigo, como si fuera un cristiano, que rehúsa la autoridad del Padre en su vida, porque no puede hacer lo que Él quiere y no puede tener un pie en cada lugar, en el mundo y en la vida cristiana. Eso para Dios no es compatible. Nos dice, y no puede tener un pie en cada lugar. Las obras de la carne son opuestas a las del Espíritu. Eso nos dice en Gálatas 5, 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, primero hemos visto cómo la gracia actúa con el pecador, pero ahora digamos que vamos a intentar de explicar cómo la gracia actúa en el Hijo, cuando es un cristiano, pero que también puede decidir apartarse del Señor. Dice, y digamos que poco a poco, digamos que nos podemos ir deslizando. O sea, sencillamente. Dice, nos movemos hacia el mundo. Ya no, digamos que ya no comprobamos qué es lo agradable al Señor, como nos dice en Efesios 5:10, ni siquiera, como nos dice en 1 Corintios 6:12, o sea, ni me es lícito, ni me conviene, ni nada, sabes, igual, no pienso nada. Simplemente ponemos todo en la zona gris y vamos hacia una, digamos, a una provincia apartada. Simplemente como no quiero tener la autoridad del Señor o estar cerca del Señor porque no me permite hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? No considero lo que Él me dice que tengo que considerar. Dice que, digamos, que es como irnos a una provincia apartada, como hizo el hijo pródigo. Dice, porque allí estaremos más cómodos y hacer lo que nos apetece y así no tener que escuchar nuestra conciencia, apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Digamos, esa es la actitud simplemente de que la mejor manera de seguir nuestra vida, hacer, como hijo pródigo, reclamar mi vida, yo la quiero para mí, la malgastaré, pero es mía. Pero pensemos, es que la vida cristiana cuesta trabajo, es verdad, pero ¿acaso la vida en el mundo es mejor? Atendiendo a lo que nos está explicando el hijo pródigo, cuando está apartado, que está lejos del Padre, que cuando está en una mala situación, se está viendo en problemas, pero que está solo. Nos dice, digamos que volvemos a los parámetros del viejo hombre. Vivo para el yo, solo busco mi propia satisfacción, intenta llenar su vida y con las cosas de este mundo, gastando nuestras vidas, nuestro tiempo, enredándonos en sus cosas, mientras tengas que vivir de forma perdida y me gastar. Pero cuando te ves en la dificultad, quizás esta disciplina del Señor, porque el Hijo del Señor, si Dios te ama y es tu Padre, te va a disciplinar. Y quizás la circunstancia la permite el Señor, para ver si así te das cuenta de dónde estás. Y dice, la dificultad quizás es la disciplina del Señor, que te lleva a buscarle, o seguirás en el mundo igualmente,
seguirás revolcándote en el mundo, pero digamos que seguirás en algo que no es. Nos dice, lejos del Señor, solo y cuidando una pocilga, metido como el hijo pródigo, cuidando a los cerdos, involucrado en algo que sabes que no es agradable al Señor, y que si vieras al Señor físicamente, harías como Pedro, agachando la cabeza y llorando y de forma avergonzada, porque te das cuenta que mejor el Señor, como el hijo pródigo, te ves, ¿dónde estás? Y dices, pero ¿cómo he llegado aquí? ¿No? Entonces dices, pero por mucho que pienses, si aquí estuviera el Señor, dices, digamos que, ¿cómo he podido llegar a este punto? No olvides que el Señor es omnipresente y omnisciente. O sea, no hace falta verlo físicamente. Él te está viendo. Pasa que a veces, como decimos nosotros, si no lo veo, pues no. Digamos que no me entero de nada, ¿no? Pero no, el Señor lo ve. Dice, puede ser que sea un caso extremo. Y dirás, es que David, es que tampoco va a llegar tanto. Puede ser. Pero deslizarse es tan sencillo. Si no, simplemente digamos que nos podemos fijar en el ejemplo de Sansón. Lo fácil que fue, para él. Pero vemos que por un solo capricho de su corazón se deslizó totalmente. Fue en caída libre. Se supone que era alguien que el Señor había llamado para hacer algo. Pero su propio deseo estuvo por encima de seguir los deseos del Padre. Digamos que no pensó lo que a él le agradaba, ni lo que, digamos, le convenía, sino simplemente tiró por delante con sus deseos y se alejó de la voluntad del Señor. Digamos que, por solo capricho, Sansón acabó como acabó. Pero podemos imitar el ejemplo o el creyente que estamos así, y que nadie está exento de eso, de esa situación. Podemos tomar el ejemplo del hijo pródigo, volver en sí y reflexionar en lo bueno que es habitar en la casa de mi Padre. Solo tenemos que recordar algo tan sencillo como nos dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el principio de la restauración de un creyente. Confesar, decir, contra ti he pecado, Padre. Reconocer nuestra falta. Otra vez vemos la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. La gracia del Señor no actúa solamente para ser salvos, sino durante nuestra vida cristiana. En todo momento el Señor tiene la gracia cerca nuestra. Simplemente tenemos que hacer las cosas como Él quiere que hagamos, que es reflexionar. Cuando estamos andando, digamos que muchas veces he ido a escuchar decir, cuando tienes una meta y vas haciendo cosas, lo que tienes que hacer, sobre todo una cosa que cada X tiempo es sentarte, reflexionar y decir, ¿estoy yendo en la dirección que quiero? ¿Estoy llegando bien o me estoy desviando totalmente a mi propósito? ¿No? Nunca tenemos que olvidar cuál es el fin o el para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, es importante, pero vemos aquí otra vez la gracia en la vida del cristiano. La única cosa es confesar todo lo demás lo hace el Padre. Otra vez más, el Padre te restaura. Tú tienes que confesar, tienes que reconocer tu falta. Una vez hecho eso, el Señor te va a restaurar. Y dice, y todo lo demás lo hace el Padre. Nos limpia el vestido, nos recuerda que tenemos un sello y nos calza otra vez con calzado. Ya no somos esclavos. Eso era, digamos, una seña de los esclavos que no tenían, digamos que ni pies, digamos que ni calzado en los pies. El que era hijo importante o reconocido tenía su vestido, su anillo
y su calzado. Nosotros, cuando confesamos y estamos restaurados, volvemos a tener nuestros vestidos limpios, nuestro calzado, nuestro sello, que es el Espíritu Santo. Volvemos a estar en comunión con el Padre. El Espíritu Santo ya no es contristado. Volvemos a donde no debimos salir. Y el Espíritu Santo puede seguir su obra para que nos haga a la imagen de Cristo otra vez. Ya no solo, digamos que ya en la historia esta ya nos quedaría solo el hermano mayor. Y dice, ya no nos queda, digamos que solo nos queda el hijo mayor. Está en el otro extremo. Está físicamente con el Padre, pero en su mente también está apartado. Se indigna porque el Padre ha hecho en la hacienda, ha hecho fiesta por su hermano. Cuando el Padre le dice el por qué, su hijo que le dice, lo encontramos en el versículo 27 al 30, que dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo el padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por el becerro gordo. Entonces, dice, esto es, digamos que es el legalista, el cristiano que es, digamos, legalista. Y dice que olvida que el cristiano no tiene que hacer méritos para obtener el favor de Dios y recibir la bendición del Señor. El Señor hace las cosas por su voluntad y porque Él quiere. Y que Él suple las necesidades de sus hijos. Pero lo que sí que me gusta del Padre, y que me pareció así como que realmente dice, no sé si me he pasado sí, me he pasado. Pero le viene a decir como más, el versículo 21 dice, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No? Digamos que la respuesta, me dices, es que es contundente, o sea, mis cosas son tuyas. ¿No? O sea, el Señor es nuestro Padre, ¿no? Entonces dice, digamos que esto es, el Padre está en el centro de todo, de nuestra vida, y su gracia es, digamos, la que actúa, y no podemos olvidar que nuestras acciones y hechos han de ser la consecuencia de estar con el Padre. No hago las cosas porque quiero tener un mérito, porque no tienes, digamos, la capacidad para decir yo tengo o reclamar un derecho, porque tu posición por ser hijo de Dios no es por ti, es por el Padre. O sea, esos dos hijos no eran porque ellos se merecían, sino porque él era el Padre. Y el Padre tenía misericordia de los dos hijos. A uno quizás es más extremo, el ejemplo, pero su amor por él
y su gracia es que le recoge. En el segundo caso, quizás no es tan evidente, pero yo también puedo decir que está en la situación de que supuestamente estoy físicamente en la iglesia, pero también he estado a kilómetros de distancia. Entonces, realmente, las dos posiciones, la gracia está ahí. La gracia del Padre está en sus vidas. El amor del Padre está ahí. Eso somos nosotros, como cristianos. Podemos reaccionar o hacer como el hijo pródigo, irnos lejos, de forma evidente, o estar cerca, supuestamente, del Padre, porque vamos a la iglesia todos los días, hacemos muchas cosas, pero perdemos de vista que nuestras acciones no son para hacer méritos, sino como consecuencia de que yo amo a mi Padre, ¿no? Y digamos que, para acabar y poner un ejemplo acerca de lo que es la gracia, es algo que escuché, pero que la gracia es como un globo, que realmente existe la ley de la gravedad, ¿no? Tú pones algo en una montaña y lo tiras y no se va a quedar donde está, se va a caer hacia la tierra. Pero también vemos el ejemplo de la gracia, el ejemplo del globo, que tú lo calientas y sube. Pero realmente dices, ¿cómo es posible que el globo esté subiendo cuando existe una ley de la gravedad, que es la ley que podríamos compararla a la ley del hombre, ¿no? Pero ese globo sería la gracia del Señor. Porque cuando estás dentro, tú subes hacia arriba. Entonces, estás subiendo en su gracia. Tú, fuera del globo, no podrías subir, te caerías, porque hay una ley natural que te impide hacer las cosas por ti mismo. Pero entonces, siempre, eso es pensar que la gracia de Dios es como el globo. Si estás dentro del globo, irás cerca del Padre y seguirás subiendo y estarás en comunión con Él. Pero en el momento que pretendas hacer tu vida y salirte de ese globo, la ley natural te va a hacer bajar. Y eso es algo que tenemos que pensar, la importancia de vivir en la gracia del Señor. La gracia hace todo por ti. El Señor solamente te pide que estés cerca del Señor, que estés con Él, que no quieras hacer tu voluntad, porque si no estarás lejos y en situaciones complicadas deberás realmente que reflexionar. Quizás a veces es triste, pero a veces las situaciones son así, pasas por dificultad. Entonces tienes que darte cuenta de cuál es tu posición y reconocer que el Padre está ahí para cubrir tus necesidades. Y es la gracia, es importante, vivimos en la gracia, nuestros méritos no existen. Nuestra vida está basada en la gracia de Dios. Y eso es algo que debemos aprender. Y que muchas veces el Señor nos tiene que recordar con situaciones complicadas, o a lo mejor no. Pero a veces el Señor lo permite. Nos recuerda, David, tú vives por gracia. Tus méritos no valen nada. No importa que te dediques a hacer cosas por la Iglesia. Porque si lo estás haciendo para hacer méritos, para que yo te dé una bendición, te equivocas. Las bendiciones vienen porque tú vienes a mí en oración y porque es mi voluntad darte eso y suplir tu necesidad. Y eso es algo que debemos aprender y que para mí es de bendición porque muchas veces es importante saber dónde estamos.